Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión tengo el honor de presentarles al maestro César Omar Soltero Valencia. Tiene experiencia como docente desde el 2014 hasta la fecha en la Universidad de Guadalajara. También estuvo a partir del periodo 2010-2015 en el Común de Guadalajara. Si no me equivoco, el profesor, si me equivoco, puede corregirme sin ningún problema. Asistente de dirección de 2007-2010 en CODE Jalisco, director del Centro de Atención Integral Adulto Mayor del DIF Tonalá de 2005-2007. Estuvo en el área de Relaciones Públicas en el Ayuntamiento de Tonalá de 2004 a 2007. Fue coordinador de deportes del 2001 a 2003 en el DIF de Tonalá también. Y estuvo en iniciación deportiva desde el 99 al 2001 en Común de Guadalajara. Cuenta con una licenciatura en Cultura Física y Deportes por la Universidad de Guadalajara, correcto, ¿verdad? Así es. Ok, y también cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación Física y Deportes, también por la misma Universidad de Guadalajara. Entonces, pues bueno, dicho esto, pues profesor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente hemos pasado por algunas instituciones, la gran mayoría instituciones públicas. Nos ha tocado también dar clases de educación física en prácticamente todos los niveles, primaria, secundaria y preparatoria en universidad privada. Y de una otra forma hemos adquirido ciertos conocimientos, además naturalmente que me ha tocado ser entrenador deportivo de la disciplina de karate y haber estado sobre todo en la parte de tanto como de Guadalajara, que nos tocó estar involucrados, entre muchas cosas, ver lo que son las escuelas de iniciación deportiva de pues, varias disciplinas que tiene el Comú de Guadalajara, y principalmente en el CODE Jalisco, que estuvimos en la dirección de alto rendimiento. De una u otra manera, pues, nos tocaba, estar junto con el trabajo de los metodólogos y, sobre todo también, pues, estar presentes en los entrenamientos y en las competencias, mayormente en lo que es la olimpiada nacional juvenil e infantil. Y de una u otra manera adquirimos cierta experiencia teórica, cierta experiencia práctica que me lleva a mí a tratar de compartir contigo y definitivamente, pues, junto con tu experiencia podemos, hacer un vínculo interesante en esto que nos pueda, ayudar, pueda enriquecer y de esta manera, pues, en la investigación de múltiples autores, pues, traerte algo que te pueda servir, en ese principio de tener un dominio teórico, un dominio conceptual de las cosas y podernos ayudar en el sentido de que en el deporte y en la actividad física en general se actúa en gran medida por conjeturas que hay que tener, que confirmar. Finalmente nosotros nos derivamos más a la parte científica y entonces no es nada más el leer, muchas veces viene un romanticismo pedagógico muy a gusto, pero a la hora de, o sea, me refiero yo, que te ponen las fases sensibles, que te ponen a ti las etapas de desarrollo, las etapas de lo que es el deporte en sí, pero finalmente en la práctica vas de acuerdo a un vínculo que tiene que ver con los objetivos propios tuyos como entrenador o entrenadora, de tus atletas, de la institución también, que el objetivo que tenga la institución. Y si tienes niños o jóvenes, como en este caso vamos a hablar, pues también los papás influyen bastante en que tus objetivos se puedan ver alterados y entonces aquello que vimos en el manual o que vimos a través de algunos cursos o diplomados se puede ver distorsionado con la realidad y entonces vamos a tratar de conjugar, hilvanando entonces entre la teoría y la práctica en ese sentido. O sea, por ello la importancia del control del rendimiento deportivo antes, durante y después del entrenamiento y de la competencia en sí. Y asimismo, pues muchas de las que son consideradas como bases teóricas del entrenamiento y que son aplicadas actualmente sin haber sido comprobadas científicamente, por lo mismo, vamos a ver que desde el punto de vista científico, habría que considerarlas más como una hipótesis que como una teoría en sí. El objetivo de esta charla que vamos a tener el día de hoy contigo es brindar una opinión autoral sobre el deporte, el entrenamiento deportivo, los entrenadores, los criterios basados en consultas de fuentes primarias de investigación que yo te pueda compartir. Permíteme entonces compartirte unas diapositivas que hice especialmente para ti.
Muy bien. De lo que vamos a hablar ahorita en el tema que nos permitieron presentarte es acerca del entrenamiento deportivo especializado en los jóvenes. Finalmente, podemos ir segmentando de una u otra manera a través precisamente de lo que te comentaba, de esas fases sensibles que en su momento nos van marcando las pautas de aquel proceso fisiológico, biológico, psicológico que va llevando un individuo desde su infancia, y que de una u otra manera algunos autores como de los principales, que no te los voy a decir aquí porque seguramente los has de haber visto en tu licenciatura, como es Jean Piaget, como es Lev Vygotsky, como es Bloom, entre otros, Marzano, que van marcando a través de taxonomías cómo va desarrollándose un individuo, qué capacidades segmentadas va adquiriendo o tiene la oportunidad de trabajar con ellos, y de esta manera entonces permite englobar o segmentar la parte del adolescente como tal, que es una edad muy potencial para poder elevar esas capacidades físicas y naturalmente meterlas a lo que es el desempeño deportivo dentro de la especificidad del deporte y dentro de el proceso de individualización. Este tipo de situaciones que, como te comento, es un poco complejo y un poco complicado por los objetivos multifactoriales que vas teniendo, como te estoy comentando, a través de los objetivos propios tú como profesionista, de los objetivos que tiene la institución, de tu atleta y del papá, ¿no? Que también mete su cuchara ahí. Pero bueno, no es posible hablar de entrenamiento deportivo sin hacer referencia a uno de los clásicos como es Macbeth, que desde 1983 crea entonces un planteamiento que es la forma fundamental de la preparación del deportista basada en los ejercicios sistemáticos y la cual representa la esencia, eh, el proceso organizado pedagógicamente con el objetivo de dirigir la evolución del deportista. Esto que en su momento Macbeth trata de manifestar, pues, es conseguir la adaptación neuromuscular del organismo para alcanzar resultados satisfactorios. De una u otra forma, nosotros podemos contemplar que el entrenamiento deportivo permite interpretar y entender el avance y el desarrollo del deporte como ahorita actualmente lo conocemos, y que los resultados obtenidos por los deportistas son consecuencia directa de la aplicación planificada de sofisticados sistemas y programas de entrenamiento. En estos tiempos, pues juega bastante la tecnología, tiene un papel fundamental dentro de lo que podemos nosotros tener como un análisis científico. Este tipo de implementos, pues han sido consecuencia de una serie de situaciones desde lo empírico hasta lo científico, naturalmente. Pero bueno, se ha ido mejorando gracias a las aportaciones provenientes de las denominadas ciencias aplicadas del deporte, que es donde tú y yo estamos sentados el día de hoy, y sin dejar nada al azar, pues los avances se producen a través de los entrenamientos y sobre todo que la lupa más que nada va hacia los deportistas élite. De ahí, pues terminan aplicándose más tarde a los deportistas recreativos, a lo que es el deporte por salud y lo que es en el campo del aprendizaje o en la educación, incluyendo la educación física. De una u otra manera, el competidor elite, pues es el que se ve más investigado, es el que se ve más sometido a diversas pruebas, ¿no? Eh, esta experiencia que ha sido práctica propiamente y que los resultados en la investigación científica se van complementando en sí, podemos decir que los métodos de entrenamiento que se utilizan en el mundo de la actividad física y del deporte de competencia y sobre todo de alta competencia, que son para mejorar sobre todo la cualidad física y el rendimiento deportivo específico, son consecuencias de dos tipos de conocimientos. Como te había comentado, pues los adquiridos a través de la experiencia práctica que se han tenido de los entrenadores a lo largo de los años con deportistas de competición. Muchas veces se ve el entrenador empírico crucificado por nosotros, los que estamos estudiando con bases científicas, pero no hay que olvidarnos que gracias a ellos y a sus entrenamientos exhaustivos, pues hemos también logrado alcanzar gran conocimiento a través de esto. Por eso no podemos dejarlos de lado o crucificarlos así nada más, ¿no?
Pero bueno, los otros conocimientos, mayormente que son los que tenemos nosotros o los que vamos adquiriendo, pues son los derivados de los estudios científicos interdisciplinares y los multidisciplinarios realizados de diferentes disciplinas deportivas que se van conjuntando naturalmente en esta situación que, como yo te había comentado en una primer charla, donde te había dicho que tiene que involucrarse el médico, el nutriólogo, el psicólogo, el licenciado en cultura física, de una u otra manera, todos esos llamados agentes de la salud se van involucrando en este sistema multifuncional y sobre todo operativo en el sentido de darle la atención al atleta de manera holística para efectos de que tenga un mejor rendimiento. Podríamos nosotros mencionar que hay tres tendencias fundamentales dentro de lo que comenta, y aquí puse el nombre porque es complicado, es soviético, y dije, a lo mejor no lo pronuncio bien, Belchosliriaski. Entonces dije, lo voy a poner ahí para que no se nos vaya a olvidar, pero finalmente él comenta dentro de una metodología y dentro de un desarrollo algunos aspectos como lo es el aspecto pedagógico, que dentro de eso pues hace una metodología desarrollada en gran medida por los pedagogos deportivos a partir de las conclusiones lógicas extraídas de una experiencia en la práctica deportiva. Y él en su momento se basa y se vale de recomendaciones de los entrenadores como este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué hay que hacer en los entrenamientos? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y cuándo sobre todo? Dentro de esto, este autor soviético pues hace un concepto que lo llama periodización del entrenamiento deportivo. De esta manera, este gran autor va entonces acercándonos a lo que es eh, un cronograma, realizar un cronograma de lo cual nosotros ya tenemos muy trabajado lo que es el macrociclo, el mesociclo, el microciclo, pero esta periodización de manera cíclica, progresiva, sistemática, pues viene desde esta forma, desde 1964, que ya nosotros entonces le vamos dando ya un orden a estas alturas. Pero bueno, finalmente, como te comentaba también, la segunda tendencia es la teórica pedagógica, el cual incluye monografías y materiales didácticos con los cuales se revisan diversos autores que tratan de aclarar algunos problemas de la preparación y formación de deportistas mediante el uso de hechos experimentales aislados e información científica, el cual es procedente del ámbito de la fisiología del deporte como tal. Y en tales obras se expone con mayor riqueza de contenidos y corrección, pues los mecanismos fisiológicos que forman la esencia del proceso de entrenamiento y determinan el proceso y el progreso también de los logros deportivos. De esta manera, entonces, se analizan varias vertientes que tienen que ver entonces para hacer una revisión transversal acerca de las diversas ciencias que entonces engloba lo que es el teórico pedagógico. La tercera tendencia como tal tiene que ver con científico aplicada. Se centra sobre todo en el estudio de la profundidad de los factores, mecanismos y condiciones que inciden sobre todo en el desarrollo de la maestría de todas las manifestaciones de su aspecto competitivo. Y sobre todo esta tendencia trata de fundamentar los avances de la biología aleórica, de la fisiología, de la actividad muscular, de la anatomía funcional, de la morfología funcional, la biomecánica, la bioenergética, la medicina deportiva, y sobre todo la psicomotricidad que se ve sumamente estudiada a través de esta tendencia. De una u otra manera también entonces el entrenador, que es tu caso, se ve entonces obligado a tener que estar estudiando varias disciplinas y armarse, por supuesto, de diversos autores y de otras ciencias para efectos de complementar más su acervo cultural. De acuerdo a eso, entonces, el entrenador como tal empieza, de acuerdo a algunos autores como es Ibáñez y Gonzalo, que describieron los perfiles propios del entrenador y que dijeron entonces que dentro de esos perfiles el entrenador tiene que tener un muy buen trabajo en equipo, que a veces es complicado tenerlo, la mayoría de veces, no sé si con ustedes, pues nada más seas tú como tal para llevar en la parte deportiva. Finalmente es complicado
Cuando tienes una institución como lo es el CODE Jalisco o la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, hablando aquí de nacional, pues, ¿no? Asociaciones deportivas y demás, donde el objetivo propiamente es la alta competencia, pues sí es muy probable que te puedan tener y abrazar con un equipo donde tú tengas a tu fisiatra, tengas a tu preparador físico, a tu psicólogo y lo que te comenté en ese momento, para efectos de hacer un trabajo en conjunto. Pero en la mayoría de veces, cuando trabajas en instituciones educativas, como es su caso, donde, bueno, finalmente el deporte viene a formar una parte de un conglomerado de muchas cosas, y entonces sí, efectivamente, pues tienes tú la obligación de generar ciertos resultados deportivos, pero no con esa exigencia como tal. Sin embargo, entonces por lo mismo a veces nada más estás tú solo o tú sola, pero bueno, lo que marca dentro de de este perfil de un entrenador es que pueda tener un trabajo en equipo en el sentido de que pueda coordinar a sus colaboradores la planificación, el método de trabajo y la selección de medios, y que también sepa delegar funciones en sus colaboradores que le ayuden a tener sobre todo colaboradores innovadores y creativos, pero que a su vez también pues sean críticos con el trabajo que se está realizando. Otro aspecto es el tecnológico. Esto es que ahorita, sobre todo en el siglo XXI, pues que haga una planificación, que controle, que evalúe, que utilice métodos y técnicas de entrenamiento procedentes o relacionados con la tecnología, que utilice medios e instrumentos tecnológicos en el entrenamiento y que prefiera tener colaboradores que sean especialistas en esta parte específica. Si tú te fijas, nada de esto que te estoy mostrando ahorita, bien, te lo enseñan en la escuela como tal, en la licenciatura. Esto es como un plus, este es un trabajo que tienes que tenerlo. Finalmente te enseñan a ti a manejar las cargas de trabajo, te enseñan a ti a hacer tus macrociclos, te enseñan el ciclo de Krebs, te enseñan tantas cosas, pero se deja de paso este tipo de aspectos que no es tan nuevo esta definición que puso Ibáñez y Gonzalo fue en el 2010, tiene ya 11 años, y que de una u otra manera tú tienes que contar con este tipo de atribuciones, como también, además de lo tecnológico, pues es ser innovador, y esto refiere a que prefieres innovar, buscar nuevas alternativas en los métodos y también en la evaluación que vas a tener, y que utilices medios y recursos novedosos en los entrenamientos, sobre todo que te guste innovar en la planificación, aunque sea crítico con todo el proceso de la planificación en sí, pero que tú vayas siendo innovador en este proceso, ¿no? Y por último, el clima social, que eso tampoco te lo enseñan en la escuela, tampoco te hablan, y que es tan importante que tú lo ves además, el trabajo que estás haciendo en cuestión del ambiente en el que te estás desarrollando de manera contextual. Y naturalmente un entrenador que es apasionado por el crecimiento y que le pone orden a lo que es el clima social, pues también le preocupa tener un clima de entrenamiento donde todos los jugadores se impliquen en las alternativas que tú propones y que acepten trabajar con las nuevas tecnologías, que no haya resistencia en ese sentido. Eh, Obviamente tienes que ser crítico en tus planteamientos y buscar los medios y recursos que mejoren el entrenamiento y desechar aquellos que pues ya no te están siendo funcionales. Naturalmente, un entrenador que cuida su clima social, pues prefiere que los jugadores tengan una actitud crítica en su trabajo y que analicen también sus actitudes para suavizar las posibles tensiones que se dan, y tú lo sabes, y mantener un buen clima a la hora de conducir el entrenamiento, utilizando naturalmente el diálogo y las disposiciones que tú puedes implementar. Dentro de lo que decía Bercholis, Bercholis, Bercholisiarisky, debí haberlo apuntado aquí también esta diapositiva, ¿no? Pero bueno, finalmente decía que el momento más dramático, por así decirlo, en lo que es la profesión de entrenador es el concerniente al problema de la elección, la toma de decisiones relacionadas con la importante estrategia general del entrenamiento y la búsqueda de las variantes óptimas de organización del proceso de entrenamiento en todos los niveles y en todas las etapas que tú estás dirigiendo. Y precisamente en esos detalles, él manifiesta en el 2002 que este objetivo es especialmente complicado por tres motivos.
Uno de ellos comenta entonces que el entrenador no siempre dispone de los suficientes criterios y fundamentos para la elección de las variantes óptimas. Eso quiere decir que cuanto menos fundamentos tenga, mayor será la probabilidad de error. La otra es que puede que en su trabajo con los deportistas el entrenador se ciña solo a una de las muchas posibles variantes que pueda tener para la organización del entrenamiento. Esto es que cuanto más restrija su elección, menos posibilidad de éxito tendrá también. Y la tercera que comenta es que por más acertada que pueda ser la elección que pueda tener en sus variantes y en su metodología, pues lo sabrá solo al cabo de un tiempo. ¿Cuándo? Pues naturalmente cuando se manifieste el efecto que ha tenido el entrenamiento con la variante elegida por él. Y de esta manera, en otras palabras, se ve obligado a trabajar en condiciones que no permiten prever el resultado del proceso del entrenamiento. De esta manera, el entrenador se va viendo limitado con estas tres facetas que comenta el soviético, ¿no? El ruso. Pero bueno, ¿qué tal este entrenador? ¿Lo conocen? Bueno, también en ese sentido hay que distinguir tres niveles en el camino hacia la consolidación de lo que sería la ciencia en la práctica de la actividad física y el deporte. También ahí maneja tres aspectos que pueden ser muy importantes para ti. Una es, aquí está, establecer una planificación ajustada a los deportistas y la realidad donde se va a realizar el entrenamiento. La otra es el diseño y desarrollo de los medios tecnológicos para la evaluación de lo que es el practicante y la magnitud de los estímulos que tú puedas darle. Y la tercera es el desarrollo de la metodología de análisis y aplicación de los datos proporcionados por una evaluación. Recuerda que tan importante es que tú centres dentro de lo que es el contexto de tu planificación los índices evaluativos. Si tú no vas a evaluar, va a ser muy difícil que tú puedas medir si es funcional y te vas a basar nada más a caprichos de percepción cualitativos y debes de tener entonces unos índices de evaluación cuantitativos que a ti te permitan saber si está avanzando de manera congruente con la planificación que tú hiciste y eso solamente es mediante la evaluación. De esta manera es como tú puedes dar conjeturas de que estás funcionando, de que estás avanzando, no esperarte nada más al trágico desempeño deportivo ya en la justa que tú ya tienes planificada dentro de tu macrociclo, ¿no? Pero bueno, finalmente todos los entrenadores programamos los entrenamientos y damos la importancia a los contenidos específicos de la modalidad deportiva, a los competitivos y los relacionados, ahora sí propios con la educación física que le estamos dando en ese sentido. Y de esta manera, pues vamos garantizando un correcto proceso de enseñanza, aprendizaje que requiere una formación psicopedagógica y que posibilite naturalmente emplear los métodos de enseñanza basados en la búsqueda dirigido de juegos condicionados, como también metodologías inclusivas donde pueden favorecer la participación activa de los deportistas en lo que es la toma de decisiones. De esta manera, no es que tú vayas a delegar la responsabilidad propia en tus atletas, pero sí es tener un contacto directo con un feedback muy periódico de estarles preguntando constante y continuamente cómo se van sintiendo también ellos. Finalmente, no solamente trabajamos con estructuras óseas, fibras musculares y demás, trabajamos con emociones también y es importante que tú la tengas en cuenta. Muy bien. Pues bueno, dentro de eso se han podido identificar algunos elementos diferenciadores de los entrenadores expertos que son planteados por Lorenzo y Calleja en el 2005 y que de otra manera me es importante compartírtelos para que tú tengas en cuenta que una planificación meticulosa pues del entrenamiento y sobre todo que le dediquen a estos entrenadores más tiempo a la planificación del entrenamiento y naturalmente por esa dedicación pues son más precisos los objetivos en la sesión y los objetivos que tienen alcanzarlo. En muchas ocasiones a veces los entrenadores se van aventurando a no realizar una planificación
muy objetiva, sino ya la van teniendo lineal o generalizada, o lo que les funcionó el año pasado lo aplican en este año. Y créeme que entre más tiempo le dediques tú en la mesa, en la silla, con la pluma, por así decirlo, naturalmente en la cancha, en la pista, en la alberca, en el tatami, se va a ver reflejado ese gran trabajo que tú le dedicaste a tu atleta previamente en lo que es pluma y papel. Otra es el conocimiento específico del deporte que tengas tú como entrenador, es decir, que especialmente en relación a la información que proporciona el entrenador al deportista, es sumamente elemental, ya que de tal forma el uso que tú hagas, como te comento, en ese feedback, se convierte en un factor, pues ahora sí que discriminante para los entrenadores, me refiero a discriminante entre un buen entrenador y un entrenador regular, un entrenador mediocre, un excelente entrenador, así como este que te pueden alzar, ¿no? Tus mismos atletas. La otra, pues, son la atención hacia los aspectos mentales del deporte, donde se incluyan rutinas para preparar mentalmente a tus deportistas antes del entrenamiento. Dentro de esto, te comentaba yo de ese equipo multidisciplinario, de una manera utópica que tú pudieras tener al psicólogo y que de esta manera te pudiera ayudar, ya que muchas veces existen los bloqueos en los atletas o traen también algunos problemas que les impiden avanzar y que tú finalmente, el peor error que puedes cometer, que muchos lo hacen, es que estudian cultura física o una licenciatura afín y de repente ya se creen nutriólogos y de repente se creen psicólogos y de repente andan diagnosticando situaciones médicas y recetando pastillas, y es uno de los peores errores que puedes hacer en este sentido, ¿no? La otra es cómo se estructura el entrenamiento, es decir, que el aprendizaje se ve mejorado si el entrenamiento es estructurado alrededor de los siguientes principios: progresiones de enseñanza, variabilidad de la práctica y métodos de enseñanza. El conocimiento declarativo y procedimental de los entrenadores sobre las condicionantes de la práctica pueden mejorar la efectividad y el aprendizaje si lo aplicas de manera metodológica. Recuerda que el método no está terminado, finalmente el método lo vas a aplicar de manera contextualizada y lo vas a aplicar según lo vayas necesitando. Tú puedes crearte un abanico de diversos métodos para que tú puedas estarlos utilizando para esa situación de enseñanza-aprendizaje. Si tú utilizas nada más un solo método, que es el método tradicional de mando directo, pues seguramente te vas a ver limitado. Y de esta manera hay alumnos que no les entra ese método, y por eso hay otros métodos como la enseñanza recíproca, resolución de problemas, etcétera, que van permitiendo al atleta también considerarse parte de esta planificación que tú estás creando. Finalmente es su cuerpo el que estás torneando, es el que estás moldeando. De una otra manera, el atleta es muy importante que se sienta parte de esa planificación que tú estás haciendo. Nos vamos con la siguiente, que es la necesidad de adaptar el tipo del entrenador a la edad de desarrollo del deportista. Es decir, que el papel del entrenador debe evolucionar de acuerdo a los cambios experimentados por los deportistas a lo largo de los años. Y es ahí donde yo te comentaba la situación de las fases sensibles, que es sumamente importante y que seguramente tú ya las debes haber revisado anteriormente, pero que muchas veces el entrenador, como te comento, no hace un trabajo individualizado. Sé que es difícil, pero esa falta de dedicación en hacer un trabajo individualizado y cuando tú llevas un atleta, sobre todo que ese atleta fue contigo desde la iniciación deportiva y tú lo formaste desde sus 10 años, y tú quieras darle el mismo entrenamiento cuando este ya tiene 13 o cuando este ya tiene 16, pues naturalmente vas a desperdiciar sus capacidades. Y también de la misma forma, si tú haces un entrenamiento lineal para un chico de 15, 16 años, donde también en el mismo grupo tienes chicos de 10 años, pues obviamente vas a acercarlos a una lesión deportiva. Y de esta manera, entonces, tú sí tienes que tener un conocimiento científico acerca de cómo se segmentan entonces las edades y las capacidades a desarrollar para efectos de, pues, reducir un riesgo de lesión que siempre va a estar latente, pero también para que puedas de manera exponencial poder tener un desempeño deportivo en los atletas, pues, mucho mejor y más de acuerdo sobre todo a lo que es su etapa de desarrollo, ¿no?
El entrenador adquiere un papel muy importante en el plano afectivo, en la relación con el deportista. Eso tú ya lo debes de saber y muchas veces el atleta o la atleta te cuenta a ti cosas que a veces a sus papás no les tiene confianza y de esta manera entonces tú tienes que ser leal en esa convicción que tiene el atleta contigo, ser respetuoso, por supuesto, pero también ser muy consciente de que lo que tú digas o lo que dejes de decir representa para ese atleta algo sumamente importante y valioso que puedes desde motivarlo o puedes hacerle pedazos su autoestima y de esta manera claudique al deporte y no cree el adherencia. Y por último, la formación crítica del entrenador, naturalmente que realice análisis, que también reflexione sobre las maneras de entrenamiento, sobre el diseño de tareas, utilizando sobre todo herramientas que ya han sido utilizadas a través de bases científicas. Y por supuesto, esta circunstancia obliga al entrenador a preocuparse no solo de aspectos técnicos y tácticos, que son los que nos enseñan mayormente en la escuela y son los que más nos preocupan, pero sino también pues tratar de atender los aspectos contextuales que rodean al deportista, como son los exámenes, si murió un familiar, si perdió el trabajo su papá, si lo dejó la novia. Créeme que son aspectos sumamente importantes que impactan, por supuesto, en el atleta y que muchas veces se ven bloqueados. Te comento que sin duda influyen en su estado de ánimo, en su desarrollo y en la calidad del entrenamiento. Y naturalmente será, por lo tanto, en cierta forma tu obligación, pues necesario combinar con el entrenamiento cuestiones como los sentimientos personales de la competencia en sí, las sensaciones de flujo y de optimismo que todo deportista debe manifestar al llegar a una excelente forma física como tal, ¿no? Bueno, me gustaría, antes de avanzar a lo siguiente, presentarte un video. Permíteme tantito. No sé si lo has visto, es un video donde pues exhiben a los entrenadores en China, cómo tratan a los niños y demás. Te lo dejo un ratito para que lo veas. Mm, mm, mm.
Muy bien, te quise mostrar esto para que tú, te digo, a lo mejor ya lo habías visto, pero aquí también se da, no creas que estamos tan lejos de esta parte, también se dan situaciones así, no tan extremas tal vez como en China, pero sí, finalmente los entrenadores se van brincando algunas etapas de desarrollo precisamente por compromisos y metas que tiene la institución, como te lo había comentado, y que de una u otra manera el entrenador se ve obligado de romper esos esquemas románticos que vemos nosotros, como te comentaba, en diversos diplomados, en la misma licenciatura, cursos y demás, y que queremos nosotros visualizar nuestros atletas ganando esa medalla y que tengan esa eh, convicción acerca de incrementar sus capacidades físicas y desempeño deportivo, pero la verdad es que también cuando ya estás trabajando, ya entras a la vida adulta, sales del aula, del pupitre que estás sentado, y que ya entonces ese ya se convierte no solamente en un gran sueño que estás cumpliendo acerca de trabajar para el deporte, sino que se convierte en un sustento económico en tu vida, donde ya pagas tus impuestos, tu renta, tu casa, tu carro, a tu hijo, lo que es el colegio, la escuela, lo que sea. Y entonces te ves obligado por la institución a que tienes que tener resultados deportivos o simplemente te corren, ¿no? Entonces, te ves forzado a brincarte ese tipo de lo que el manual te comenta para que tu atleta vaya alcanzando las medallas, así como en China y otras naciones, pues van empujando a eso, ¿no? Y de una u otra manera, muchas veces preguntan por qué México no tiene esas medallas y demás. Obviamente es multifactorial, pero tú que estás aquí en México, Jalisco, Guadalajara, o que te toca trabajar ahorita en el área deportiva, pues, ¿qué tanto vale una medalla? ¿Qué tanto vale un resultado ante la manejo de frustración, ante la adquisición de una lesión, o muchas veces la muerte, o consecuencias graves que tienen entrenamientos deportivos mal planificados? Pero bueno, finalmente tratamos de prepararnos para reducir ese margen de error de lo que podamos nosotros eh, causar. Y naturalmente es como cuando te subes a un carro, que es padrísimo manejar, pero que traes ahí una máquina donde puedes tú lesionar a una persona o lesionarte a ti mismo. Y es la misma responsabilidad cuando tú asumes entonces ser entrenador deportivo, que naturalmente tiene muchísimas situaciones de gusto y júbilo, pero también tiene responsabilidades muy grandes. En este tema en sí, pues lo que vamos a tratar son esos factores que hay que tener en cuenta para el entrenamiento de los jóvenes, que este sea sobre todo apropiado de acuerdo a las cargas de trabajo que estamos teniendo y de acuerdo, por supuesto, a esa planificación y manejo de cargas que tú vas a tener con un deportista. Y bueno, finalmente un programa de entrenamiento bien organizado y planificado que comprenda varios años permite a largo plazo, sobre todo, alcanzar resultados deportivos de alto nivel, pero naturalmente tiene que ser con esa paciencia y esa energía y sobre todo esa constancia de estar observando de manera periódica con ese análisis clínico y cuantitativo, sobre todo no solo cualitativo, a los atletas. En estos últimos años se ha podido ver con mayor claridad que solo es posible perdón, alcanzar ese tipo de rendimientos máximos cuando se sientan las bases, perdón, fue lo de China que se me salió una lágrima, ¿no? La verdad, pobres niños, ¿no? Pero bueno, finalmente cuando se sientan esas bases para lo que es la infancia y la adolescencia, que es precisamente una etapa muy sensible de crecimiento exponencial y sobre todo también psicológico, pues la preparación consecuente, sistemática y de largo plazo del deportista para alcanzar ahora sí que un máximo rendimiento deportivo, pues se tiene que estar adquiriendo en la importancia considerable en cuanto a los objetivos refiere. Esta plática que estamos teniendo ahorita tú y yo, pues es precisamente para facilitarte a ti una revisión comprensible del estado actual de las posibilidades de desarrollo de las capacidades físicas de los niños y de los jóvenes, que es el tema como tal. Sobre todo, ¿para qué? Pues para lograr
el objetivo en el entrenamiento que tú vas a adaptar sobre todo a los jóvenes. No sé en qué edad precisamente estás trabajando tú, pero pues finalmente es una edad donde, ¿qué tienes que hacer o qué es lo necesario en ese sentido? Bueno, una, pues realizar un entrenamiento seguro. Dos, tener en cuenta la edad biológica a la hora de llevar a cabo el entrenamiento. Tres, perseguir la mejor reserva posible de adaptación a largo plazo. Cuatro, respetar las condiciones óptimas para el entrenamiento de las distintas capacidades necesarias para el rendimiento deportivo como tal. Y la número cinco, pues afrontar en el momento oportuno la especialización del entrenamiento, atendiendo a las características propias de los deportes y a ese trabajo, como te comento, individualizado. ¿A qué me refiero con entrenamiento seguro, que fue el punto número uno que te di? Pues el entrenamiento de competencia como tal. No es, eh, no es inusual que los deportistas jóvenes, sobre todo, entrenen mucho. Naturalmente, pues traen mucha energía y quieren hacer doble sesión y quienes en su momento se quieren aventurar a una tercera sesión. Pero bueno, sin embargo, a pesar de esto, pues un régimen de entrenamiento inadecuado o estresante puede ser perjudicial. Eso tú y yo lo sabemos. Y sobre todo, está en pleno proceso de maduración de sus capacidades y de los sistemas biológicos, y alterarlos, créeme que eso puede originarte o originar una gran lesión. Ahora sí que son muy numerosos los estudios que señalan la fragilidad de las articulaciones en los jóvenes, y estas son muy sensibles cuando las estás trabajando con un uso excesivo, y en consecuencia demasiadas repeticiones pueden incluso si la intensidad es baja, demasiadas repeticiones pueden ocasionar lesiones o daños en el sistema locomotor. Y bueno, estas dolencias no siempre aparecen combinadas con sistemas de fatiga, con síntomas de fatiga, perdón. Muchas veces no lo pueden ver, o muchas veces el atleta no te lo quiere externar precisamente para ganarse tu simpatía, pero que es lo que te comento, ¿no? La parte de la relación o el vínculo afectivo es sumamente importante para que le des también la confianza al atleta de que te pueda decir que también está lesionado, ¿no? Finalmente tú tienes índices de evaluación científicos que te pueden dar a ti la pauta de saber si el atleta está dando un buen esfuerzo o se está haciendo tonto, como así decimos en el entrenamiento, y de esta manera tú puedes tener cierto control, ¿no? Pero en la mayoría de veces, sobre todo atletas de alta competición, pues van ocultando esas lesiones precisamente para no dejar de entrenar y para ganarse, como te comento, tu simpatía sobre todo, pues. Pero bueno, finalmente ya hace ya algunos años la Federación, por ejemplo, Internacional de Tenis, por darte un ejemplo, aceptó un informe de una comisión especial que recomendaba el establecimiento de restricciones de la participación de menores de 16 años en lo que es el circuito mundial, y la prohibición en los menores de 14 años que entrenaran en el campo profesional, y la abolición de torneos internacionales para menores de 12 años. Sin embargo, otras federaciones deportivas han ido asumiendo estas medidas similares, aunque no sin la resistencia por parte de numerosos países, y también todavía se ven y continúan realizando competencias nacionales para niños menores de 10 años, pues. Entonces, de esta manera, eh, ciertamente hay algo de incongruencia, por así decirlo, de acuerdo a lo que estamos comentando en el respeto de las adaptaciones morfofuncionales, pero finalmente también la demanda de los padres y la demanda a veces de algunos niños que quieren competir, pues se ve rebasada en todas las federaciones, y sobre todo algo que tú y yo sabemos, la situación lucrativa de organización de eventos, pues van entonces aceptando niños y demás, ¿no? No quiero decir y no quiero crucificar, ojo, porque también en los gimnasios donde levantan pesas, incluso ponen letreros donde está prohibido la entrada a chavos menores de 14 o menores de 12 años, ¿no? Otros autores han comentado que el trabajo de musculación puede ser muy efectivo en los niños, claro, con el peso adecuado y con una supervisión adecuada, ¿no? Pero sin embargo, como es difícil, por ejemplo, en los gimnasios que está el entrenador de base o de piso, como le llaman, donde tiene que atender alrededor de 20 personas en un solo momento,
Pues difícilmente puede estar supervisando un niño, ¿no? Donde se puede lastimar, prefieren la prohibición, ¿no? Incluso en el adulto mayor también es muy raro ver adultos mayores en gimnasios, los cuales el trabajo de musculación es la base en un adulto mayor, es la base y deberíamos nosotros de promoverlo, pero finalmente hay algunos paradigmas que no nos han permitido avanzar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, finalmente nuestra charla aquí es el tema deportivo, no es el trabajo de entrenamiento personalizado. Eso tal vez lo verán o lo veremos después con mucho gusto, pero finalmente nosotros es realizar un esquema como el que te estoy mostrando aquí, donde tú generes cuál va a ser la duración, cuál va a ser el tipo de carga, los factores que limitan, el riesgo de lesión que puedes tener, la utilización, y de esta manera entonces tú vayas jugando con las cargas de trabajo, vayas jugando con la edad de tu atleta, vayas jugando naturalmente con ese macrociclo que tú creaste a través de tus competencias de fogueo y a través de tu competencia principal. ¿Cómo debe de ser el entrenamiento adecuado en la edad biológica, que es una parte complicada, muy compleja, pero bastante interesante y divertida? Dentro de esto, en este esquema que te estoy mostrando, pues la composición de un programa de entrenamiento depende no solo de la seguridad en el entrenamiento, sino también de la edad biológica que tenga tu deportista. Dependiendo de la maduración biológica de los deportistas, el efecto de entrenamiento puede incluso variar cuantitativamente, pero puede producirse el mismo efecto, pero en mayor o menor medida, cualitativamente. Puede producirse también otro efecto que tiene que ver, por ejemplo, eh, si consideramos la variación cuantitativa del efecto de entrenamiento, el tiempo de reacción, la flexibilidad y la técnica pueden entrenarse bien desde edad temprana, me refiero yo desde los 5 hasta los 8 años, por así decirlo, ¿no? Pero un entrenamiento exitoso de la capacidad de resistencia es posible desde los 7 años. Eso te comento ya es a través de autores y a través naturalmente de situaciones comprobables a través del método científico. Y bueno, esto no es nuevo, o sea, esto fue desde 1967. Hay un autor que se apellida Ikai, y él demostró que los muchachos entre 11 y 14 años son más sensibles al acondicionamiento aeróbico, ya que observó que a mayores diferencias en resistencia aeróbica entre muchachos entrenados y no entrenados, se manifestaba principalmente justo antes de la pubertad y durante esta. Es cuando él veía la parte de esa fase sensible de potencialización en cuestión del acondicionamiento aeróbico. Otros aspectos del acondicionamiento, como la fuerza máxima, la resistencia a la fuerza y la potencia anaeróbica, solo pueden entrenarse con resultados plenamente satisfactorios a partir de los 16 años, según este autor. Y se trata de mujeres y sobre todo sí, de mujeres que están entrenando, pues puede ser a partir de los 18 años, ¿no? Hay una pequeña diferencia en esta situación de crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, podemos decir entonces que en lo que atañe a la variación cualitativa del efecto del entrenamiento, la investigación ha demostrado que los deportistas jóvenes no reaccionan del mismo modo que los adultos a cierto tipo de entrenamiento, me refiero. Se aprecian, por ejemplo, variaciones en adaptación de nadadores jóvenes y adultos al entrenamiento aeróbico. Ahí sí pudiera ser similar en ese sentido, pues, pero pues nada más identificado en esta parte, ¿no? En la natación como tal, que no tiene tanto impacto como otros deportes, ¿no? Pero bueno, cuando el desarrollo es normal, la edad cronológica y la biológica concuerdan como tal, eh, pero cuando los jóvenes retrasan o aceleran su nivel de maduración, que se ha visto eso, donde ves chavos muy altos o muy desarrollados, igual chavos muy desarrolladas a tempranas edades, los efectos sobre el rendimiento se pueden manifestar de forma diferente y ajenos a las causas relacionadas de las cuales los autores están implicando, ¿no? Y las variantes, pues no solamente puede ser exclusivamente el entrenamiento per se. Existe una gran coincidencia en la opinión de que el éxito en los deportes de niños, sobre todo, puede atribuirse al desarrollo fisiológico individual. La mayoría de los niños en los que se aprecia una maduración temprana tiene más tejido muscular, huesos más largos, tiene más fuerza y muestra más elevada una coordinación motora. En consecuencia, pues naturalmente
genera que estos niños ocupan las primeras posiciones en los deportes individuales o estar en las alineaciones iniciales en los deportes que son de conjunto, mientras que los niños de maduración más lenta, pues están en la banca, ¿no? Y es ahí donde tienes el reclamo de los papás o tienes el reclamo de la institución y es donde tienes que jugar un poquito entre meterlo y no, y dependiendo ahora sí, si tu objetivo es ganar, si tu objetivo es que se desarrolle, si tu objetivo es meramente formativo como tal, ¿no? Pero bueno, dentro de esto resulta, como te comento, pues sumamente complicado esta situación, debido a que puede ser bastante las variables que puedas tener tú al momento de un crecimiento en esta etapa sensible que es la pubertad, que van brincando los niños de lo que es la pubertad, la adolescencia, el convertirse ya prácticamente en jóvenes y demás. Pero bueno, sin mayor preámbulo en ese sentido, el logro del efecto residual como tal o de las reservas del entrenamiento depende además de los efectos acumulativos en el entrenamiento. Esto lo menciona Navarro en 1994, que él comentaba que la transferencia positiva de los entrenamientos, la predisposición inicial relativa del deportista al adquirir y mantener las reservas del entrenamiento y las capacidades de retención de los sistemas implicados en el entrenamiento son la base de lo que te estoy mostrando en esta gráfica que se le llama eh, efectos de reserva del entrenamiento, que aquí vas entonces notando, no sé si se pueda ver el cursor como tal, la flechita, y te lo comento, si un deportista de alto nivel es capaz de mantener ciertas capacidades físicas durante amplios periodos de tiempo, aún sin entrenar, tanto como en las etapas anteriores de su preparación deportiva. Esto se debe a que estas etapas, estas capacidades se conservan como reservas de entrenamiento o reservas de adaptación, también conocidas como efecto residual o de entrenamiento. Así pues, lo que es E, e, ERE, efecto residual del entrenamiento, pues apoya el concepto de que una amplia y extensa estimulación física, especialmente si se trata de entrenamientos físicos y técnicos, posibilita que las cualidades físicas se mantengan posteriormente. Cuando el estímulo físico ya sea eh, haya cesado en el sentido de que haya dejado. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, me gustaría continuar con otra gráfica más que me es muy importante que tú veas. Dentro de esta, podemos nosotros entonces crear un trabajo periódico, un trabajo planificado, pero sobre todo un trabajo que pueda ser conveniente para lo que son las disposiciones que tiene que ver con una predisposición inicial y relativa del deportista, sobre todo adquirir y mantener las reservas del entrenamiento. Y naturalmente esto pues va a impactar en lo que va a ser tu trabajo como entrenador y el trabajo que estás haciendo dependiendo de la justa deportiva, del nivel competitivo sobre todo que te estás manejando, ¿no? Ok, te quiero mostrar esta gráfica. Ese logro de reservas de entrenamiento depende también de la predisposición relativa inicial del deportista a adquirirlas y sobre todo a mantenerlas. Y esa predisposición inicial señala el punto a partir del cual un deportista comienza a tratar de mantener una marca o un rendimiento, mientras que la predisposición relativa indica los cambios que no se deben totalmente al entrenamiento como tal y son aquellos en los que influye la higiene mental, la parte física, la parte emocional, etcétera, ¿no? El término como tal de predisposición indica algo meramente innato en el atleta como tal. Por lo general es un potencial genético, por así decirlo, que causa cambios que pueden ser afectados por el entrenamiento. Factores como la altura, la constitución física, la distribución del tipo, el somatotipo, que es lo que me refiero, la fibra muscular, la agudeza visual, etcétera, que puede ser el resultado de una pues disposición, como te comento, de forma natural, de forma genética, y esta información es la base de una teoría del entrenamiento, es decir, los deportistas pues de élite, los deportistas élite como tal poseen cualidades que les permiten alcanzar reservas de entrenamiento que pueden ser mantenidas
por un largo periodo de tiempo y perdidas de forma más lenta y recuperadas también de forma más rápida que los deportistas que tienen menos base de entrenamiento y sobre todo que pues carecen o tienen menos predisposición para el rendimiento elite que te estoy comentando. La predisposición para el desarrollo puede ser explicada por algunos deportistas como que experimentan sobre todo en sus capacidades físicas. Mm, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy realista, ¿no? Eliud Kipchoge, un atleta superdotado, un atleta que logró una marca mundial histórica de haber realizado el maratón en 2 horas, y que de una u otra manera el tipo de entrenamiento que él lleva finalmente tiene mucho que ver, pero sobre todo las capacidades genéticas, las capacidades físicas que él ya posee, naturalmente lo hace ser superior a otros atletas que en su momento les ha estado costando un poco más de trabajo, ¿no? Otro, por así decírtelo, es Mo Farah. Mo Farah también es un atleta fondista, un atleta que también se ve con unas capacidades y un entrenamiento muy inusual. Pero te pongo uno de aquí, Juan Luis Barrios. Juan Luis Barrios es uno de nuestros mejores, podríamos decir que es el mejor atleta tal vez que tenemos actualmente, que tiene alta competencia, pero que naturalmente le cuesta mucho más trabajo y tiene un entrenamiento muy forzado para tratar de pegársele a estos grandes atletas que te estoy comentando. Pero bueno, finalmente la capacidad de retención de estos sistemas implicados en el entrenamiento se ve un efecto total o global en el entrenamiento, sobre todo residual, y se apoya en un número amplio de sistemas biológicos y físicos, sobre todo. Estos sistemas que te estoy comentando, pues tienen variaciones en efectos, sobre todo el rendimiento deportivo. De acuerdo con algún concepto de lo que podría comentarse de forma holística en el entrenamiento deportivo, pues los distintos sistemas que tú tienes en tu cuerpo, que tiene tu atleta en tu cuerpo, pues van a tener diferentes ritmos de adaptación, sobre todo. Además del sistema, también se experimenta variaciones en lo referente a la retención y el ritmo que puede disminuir o se puede incrementar, sobre todo en la preparación y en los efectos acumulativos que definirán la reserva del entrenamiento residual, global o total. Y algunas de estas reservas de entrenamiento se pierden unos días, mientras que otras se mantienen casi de forma indefinida. Y de una otra forma, para ilustrarte el punto que te quiero comentar, es que se ha desarrollado un modelo que refleja magnitud y el ritmo de retención y pérdida de cada sistema físico, que es la gráfica que te estoy mostrando ahorita, y que si bien no debe esperarse hasta que el modelo funcione por igual en todos los deportistas, ya que el ritmo de pérdida de preparación de cualquiera de estos sistemas naturalmente tiene que ser, o preferentemente tendría que ser individualizado, como te comento, pero que es sumamente difícil, pero finalmente muestra mayor consistencia, pues una mayor capacidad de permanecer estables como tal. Hasta ahorita no existe una forma simple de establecer una secuencia definida que nos pueda determinar el por qué se produce una retención o cuál es el ritmo al cual se producen las ganancias en cada sistema. Esto se debe a que la mayoría de los sistemas están determinados por complejos factores hormonales y también los neurogenéticos, además de los sistemas que tienden a influir uno a otro, uno sobre otro, pues además del ambiente, que es completamente multifactorial en algunos jóvenes que tienen algunos problemas económicos, violencia intrafamiliar o muchas situaciones también de enfermedades crónico-degenerativas que se les van acelerando y que todo esto cuenta y ya se ven dentro de lo que es el mundo del deporte. Y bueno, eh, aunque no podemos establecer algo lineal para todos, sin embargo, podemos nosotros comentar que los efectos del entrenamiento se miden por los cambios de los sistemas físicos, sobre todo en el sistema nervioso, donde se aprecian a mayor medida los efectos de los estímulos del entrenamiento. Pero también es importante comentar que el sistema nervioso, donde reside por lo general la mayor parte del potencial para adquisición o la conservación de las reservas de entrenamiento, es precisamente
lo que nos puede permitir a nosotros, pues, almacenar y recuperar la importante información formada bajo la influencia de las reservas de entrenamiento. De este modo se puede, a su vez, también dar lugar a la sucesión de factores neurogenéticos y hormonales que puedan afectar la retención y que nos pueda dar también parámetros físicos para el trabajo que estamos desarrollando. Bueno, me gustaría comentarte algunas conclusiones que puedan ser de utilidad para ti. El deporte, el entrenamiento deportivo, los entrenadores, como es tu caso, tienen una estrecha interrelación entre sí. El desarrollo del deporte contemporáneo tiene una gran influencia en la preparación del entrenamiento de los deportistas, y siendo el entrenamiento deportivo un proceso psicopedagógico y planificado que persigue mejorar los resultados deportivos, pues también es importante comentar que los elementos fundamentales que caracterizan a una actuación científica son la planificación, la ejecución, el control, evaluación de los hechos, los fenómenos que ocurren, la adecuación, la adecuada interpretación y la aplicación de los resultados. Es decir, no solamente se ve desde un punto de vista fenomenológico, sino desde un enfoque sistémico como tal. La formación del entrenador es imprescindible, y lo que estás haciendo tú en este momento, pues naturalmente va a impactar en el desarrollo de los deportistas, ya que una adecuada formación y actualización de los conocimientos del entrenador conlleva al logro de resultados cada vez más elevados. Sin conocimiento científico no será posible resolver los problemas del entrenamiento contemporáneo. Entonces, yo te felicito que estemos haciendo este ejercicio, este trabajo. Con mucho gusto te dejo la bibliografía y de una u otra manera estoy a tus órdenes como siempre. Muchas gracias, con esto he concluido y quedo pendiente para cualquier duda, aclaración o aportación de la experiencia que seguramente tienes y que puedes compartirnos. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por todos los conocimientos compartidos. Estoy seguro que a todos los que estén viendo esto les será muy útil. Como comentó, si alguien tiene alguna duda o algo que le quiera comentar, ¿dónde lo puede encontrar? Muy bien, puede ser a través del WhatsApp. Me imagino que tenemos el grupo donde podemos tener este tipo de charlas, ya sea a través del grupo de forma individual. Con mucho gusto yo les puedo contestar. Ok, excelente. Muchísimas gracias por su participación y gracias también a todos los que nos están viendo. Esto ha sido todo por la sesión de hoy y bueno, espero nos haya gustado. Saludos y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.